Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Manual de Supervivencia de la Moda. Soy Joab. Estoy emocionado de estar de vuelta. En esta ocasión vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la Maison Cartier, una de las firmas más icónicas y respetadas en el ámbito de la joyería y la relojería francesa. Cartier es conocida por su excepcional artesanía y sus diseños elegantes, logrando una perfecta fusión entre tradición e innovación a lo largo de sus 177 años de historia. Sus piezas, que incluyen desde los famosos relojes hasta joyas deslumbrantes, son verdaderos símbolos de lujo y estatus. Lo que hace a Cartier aún más interesante es su rica historia, llena de anécdotas y legados que se reflejan en cada uno de sus diseños. Aunque es una de las firmas más importantes de París, no es la más antigua, lo que añade un toque intrigante a su trayectoria. Así que no esperemos más y comencemos con este viaje a través del legado de Cartier. Las joyas son una fiesta. María Félix. Nacimiento de la Maison Cartier. Comencemos esta historia con Pierre Cartier, quien tras servir en las guerras napoleónicas, donde fue capturado y aprisionado en Portsmouth, fue liberado a sus 28 años. Regresó a París para comenzar una nueva vida como obrero metalúrgico. Se casó con una joven lavandera y tuvieron 5 hijos. Louis-François Cartier nació en 1819, fue el hijo mayor del matrimonio. Años después lo enviaron a trabajar como aprendiz en el taller de joyería de Adolphe Picard, un maestro joyero parisino, quien le enseñó las técnicas y secretos del oficio. En 1847, a la edad de 28 años, decide comprar el negocio de su maestro, en el 29 de la Rue Montorgueil, en París, y decide darle su apellido al taller. El gran impulso de la firma llegó en 1856, cuando la princesa Matilde, prima del emperador Napoleón III, compró una joya en la boutique. Durante el sitio de París, en 1870, Alfred, único hijo de Louis-François Cartier, aprovechó la mala situación de la alta clase parisina y adquiere las joyas de estas familias a precios absurdamente reducidos para posteriormente venderlas a aristócratas ingleses. Alfred Cartier se incorporó como socio de la firma en 1874 y más tarde se casaría con una burguesa de la provincia. La casa Cartier se convirtió rápidamente en un sinónimo de elegancia y lujo, por lo cual el hijo de Alfred, Louis Cartier, decidió trasladar el taller a un bulevar italiano, en el 13 de la Rue de la Paix, en 1899. Fue un paso estratégico que ayudó a consolidar la reputación de la marca. Esto se debió a la reurbanización de la ciudad por el barón de Haussmann. Aquí se encontraban Guérin, Ward y grandes salones de joyería como Souvenir, Boucheron y Millerío. Este nuevo local no solo ofrecía una ubicación más prominente en París, sino que también permite a Cartier atraer a una clientela más exclusiva. El matrimonio de Louis Cartier con André Caroline Ward, nieta del famoso modista Charles Frederick Ward, tuvo un impacto significativo en la reputación de la casa Cartier. La intervención de JP Morgan, un destacado banquero estadounidense y figura clave en el mundo financiero de su tiempo, fue crucial para elevar aún más el perfil de Cartier. Amigo del desaparecido Charles Frederick Ward, no solo demostró su apoyo personal a Louis Cartier, le prometió ser cliente de la Maison y compró $50,000 de joyas en el acto. También ayudó a establecer la marca como un símbolo de estatus y lujo en Estados Unidos y más allá. El número 13. El número 13 ha tenido diversas connotaciones a lo largo de la historia, y en el caso de Cartier, se convirtió en un símbolo especial para la firma. La elección del número 13 para representar a los artesanos, vendedores y auxiliares refleja una especie de misticismo y creencia en la suerte que rodea a la marca.
aunque también tiene una reputación ambivalente en otras, donde se la asocia con la mala suerte. Cartier logró convertirlo en un símbolo distintivo de su identidad. La atención al detalle en la presentación y formación de los vendedores de Cartier refleja el compromiso de la casa con la excelencia y el lujo. Los vendedores vestían como verdaderos caballeros. Estos caballeros crearon una experiencia de compra tan sofisticada como los productos que ofrecían. Otro de los requisitos era ser bilingües, ya que al estar en París se esperaba una atención excepcional para los clientes internacionales. La especialización en diseño de joyas, mineralogía y dibujos aseguraba que los vendedores tuvieran un profundo conocimiento sobre los productos que ofrecían, lo que les permitía asesorar a los clientes con confianza y autoridad. El uso de platino fue un hito en la joyería, ya que ofrecía durabilidad, belleza y era perfecto para fabricar sus exquisitos diseños con una montura casi invisible, contrario a la plata, que no resistía la corrosión y el desgaste. La montura invisible de Cartier se llamó guirlande, un estilo de montura que permite que las piedras preciosas parezcan flotar. La guirlande se convirtió en un símbolo del estilo Art Deco. Cartier y la realeza. La apertura de la segunda boutique de Cartier en Londres en 1902 fue un paso significativo para la expansión internacional de la marca. Pierre Cartier, el segundo hijo de Alfred Cartier, jugó un papel crucial en este proceso. La nueva boutique se estableció en el número 4 de New Burlington Street. Jean-Jacques Cartier, hermano menor de Pierre, asumió la responsabilidad de la boutique londinense. Jean-Jacques contrajo matrimonio con Nelly Harges. Nelly formaba parte de una de las familias con gran fortuna en Europa. La familia Harges tenía conexiones significativas en Europa y Estados Unidos, especialmente a través de su padre, quien era socio comercial de JP Morgan. La apertura de esta boutique coincidió con la coronación del rey Eduardo VII. La boutique se benefició enormemente de este suceso, ya que muchos clientes adinerados buscaban joyas elegantes y exclusivas para lucir durante las festividades relacionadas a la coronación. El rey Eduardo VII de Inglaterra, tras su coronación, encargó varias piezas de joyería Cartier, incluyendo diademas y otras joyas para su esposa, la reina Alejandra, y sus hijas. Eduardo VII tenía una gran admiración por Cartier y su trabajo. Así fue como lo nombró Rey de los Joyeros, Joyero de los Reyes. La corte real condecoró la calidad de las joyas de Cartier con el prestigioso Royal Warrant en 1904, la patente oficial por parte de la corona inglesa. Le abrió las puertas para convertirse en proveedor oficial de las cortes de España, Portugal, entre otras. Corte rusa. En 1904, Cartier conquistó a la corte del Imperio ruso. Rusia fue una fuente de gran inspiración para la firma. Los colores, el folclore, inspiraron la creación de piezas hechas con amatistas, ágatas o cuarzos rosas. En 1907, la corona rusa concede a Cartier una licencia para ser proveedores oficiales. La tiara Kokoshnik fue una de las grandes obras de Cartier, fabricada en 1911 en platino, con diamantes rosa de corte redondo y con un engaste miligrane. Reloj Santos. El año de 1904 fue fundamental para la historia de la relojería, así como para la firma. Louis Cartier, quien se encontraba en la sede de París, se reunió con su amigo, el pionero de la aviación e ingeniero brasileño Alberto Santos Dumont, en el restaurante Maxim's. Durante esta reunión
Santos le expresó a Cartier su frustración por no poder consultar su reloj de bolsillo mientras volaba. Louis Cartier se enfocó en crear un reloj simple pero moderno, compacto y legible. Así Cartier creó un pequeño reloj mecánico con pulsera. La caja plana de oro amarillo con bisel cuadrado le daba un aspecto moderno para la época, mientras que la esfera blanca, con números romanos grandes, facilitaba la lectura de la hora. Las agujas azules, un detalle característico de muchos relojes de Cartier, aportaba un contraste atractivo y mejoraba la legibilidad. En un principio, este reloj fue exclusivamente para Alberto Santos. Entre sus amigos corría la noticia y la popularidad del reloj Santos creció rápidamente entre la élite parisina, lo que llevó a Cartier a producirlo en masa en 1911. El reloj Santos fue una de las primeras influencias Art Deco de la firma. Pierre Cartier. Pierre Cartier se encargó de la expansión de la firma en Estados Unidos. En el año de 1909, abre la primera boutique de Cartier en Norteamérica, en el 712 de la Quinta Avenida, en Nueva York. Esto marcó un hito importante para la marca, ya que Nueva York se estaba convirtiendo en un centro clave para la alta joyería y el lujo. Con esta apertura, la Maison ya contaba con 3 boutiques a nivel global. 10 años después, en 1919, Cartier trasladó su boutique al 653 de la Quinta Avenida. Pierre Cartier utilizó un collar de perlas como parte de pago para comprar el inmueble en 1919. Este collar era un valioso y exquisito conjunto de perlas. Pierre Cartier se casó con Elma Romsey. La familia Romsey era parte de la élite adinerada de Estados Unidos. Gracias a esta unión, Cartier pudo atraer a algunos de los nombres más influyentes y ricos de la época, como la familia Rockefeller, la familia Morgan y la familia Vanderbilt. Cartier Tank. Para 1917, Louis Cartier creó el reloj Tank y fue lanzado al mercado en 1919. Rápidamente se convirtió en un símbolo de elegancia y sofisticación. Su diseño se inspiró en la forma del tanque Renault FT-17, que fue utilizado durante la Primera Guerra Mundial. Relojes misteriosos. Entre las proezas técnicas de la Maison se encuentran los relojes misteriosos. Estos milagros de la relojería fueron llamados así por la Gazette du Bon Ton en 1925. Los relojes misteriosos son sin duda una de las innovaciones más fascinantes de la historia de la relojería. Introducidos en la década de 1910 y popularizados en la década de 1920, estos relojes se caracterizan por su diseño único, que parece desafiar las leyes de la física. En lugar de manecillas tradicionales, los números o marcadores del reloj parecen flotar en el cristal, lo que crea un efecto visual sorprendente. Creados por Louis Cartier y Maurice Scott, relojero de Cartier en 1912, se inspiró en el ilusionista Jean-Eugène Robert Houdin. La técnica detrás de estos relojes es ingeniosa. Utilizan un sistema de disco giratorio que está conectado a un movimiento oculto. Esto da la impresión de que el tiempo se muestra misteriosamente sin ningún mecanismo visible. Reloj misterioso modelo A, Cartier 1924. Fue construido en platino, oro amarillo, cristal de roca, ágata blanca. Cuenta con 4 cabujones de zafiro, diamantes talla rosa y esmalte blanco. Es único este reloj. Fue de los primeros relojes misteriosos fabricados por Cartier. Reloj Misterios con eje central Cartier París 1921.
Su fabricación fue hecha en oro, platino, como carátula cuenta con una piedra de citrino, base de ónix, diamantes, esmalte blanco y negro. Le perteneció a José Yves Limantour, secretario de Hacienda y Crédito Público de México, durante el gobierno del presidente don Porfirio Díaz. Este fue un regalo de parte de la filántropa Luz Bringas. Cartier Pasha. En 1932, Tamim El Glaoui, Pasha de Marrakech, fue una figura influyente en Marruecos durante el periodo del protectorado francés. Solicitó un reloj que pudiera utilizarse para nadar. Este sería uno de los primeros relojes a prueba de agua y sumergible, junto con el Oyster de Rolex, fabricado en 1926. La caja es circular, con una corona enroscada y un diseño que incluía una corona en forma de tornillo. Fue un avance significativo para la época, ya que ofrecía una mejor protección contra la entrada de agua y polvo. Cartier nunca logró el permiso del Pasha para comercializarlo. Esto limitó la difusión del reloj en ese momento. Fue hasta el año de 1943 que aparece en las colecciones de Cartier un reloj de pulsera redondo. Y en 1985 oficialmente nace la colección Pasha de Cartier. Jeanne Toussaint. Jeanne Toussaint fue una mujer muy importante en la escena social de París. Así, cuando conoció a Louis Cartier, él quedó impresionado con su gusto y fuerte personalidad. Toussaint fue una figura clave en la historia de Cartier. Tuvo un impacto significativo en el mundo del diseño de joyas y relojes en París, durante la primera mitad del siglo XX. Su relación con Louis Cartier es objeto de muchas especulaciones. Se cuenta que tuvo un romance con Louis Cartier, pero la relación no prosperó debido a las reservas de la familia Cartier sobre la reputación de Toussaint. Toussaint se unió a Cartier en 1920. Rápidamente se destacó por su talento en el diseño de joyas y bolsos. 5 años después, creó el departamento S, tal vez por Silver o por Soie, que se dedicaba al diseño de accesorios para la vida cotidiana. Este departamento abarcaba una variedad de productos, incluyendo bolsos de mano, cigarreras, plumas y otros artículos de lujo que combinaban funcionalidad con un estilo elegante. Conocida como la Pantera, debido a su energía, carácter y amor por este símbolo que se convirtió en un emblema de la marca. Fue una mujer independiente, culta y preparada. En 1925, Cartier impuso los diseños florales y fauna en sus diseños. Louis Cartier nombró a Toussaint directora creativa de la firma en 1933, tras sufrir un infarto severo que lo obligó a dejar en sus manos la boutique de París. Este fue un momento crucial en la historia de Cartier, ya que marcó el ascenso de una mujer a una posición de liderazgo en una industria predominantemente masculina. El broche, ave enjaulada, es una de las piezas más emblemáticas y simbólicas diseñadas por Toussaint durante un periodo muy difícil en la historia de Francia. Creado en 1942, en medio de la ocupación alemana, este broche no solo es una obra maestra del diseño, sino que también lleva un profundo significado político y emocional. El diseño del broche representa a un ruiseñor, un símbolo de libertad y resistencia, con los colores de la bandera francesa. Toussaint logró crear una pieza que no solo era visualmente impactante, sino que también transmitía un mensaje poderoso, mientras que la ave misma representa el deseo de libertad y esperanza de un futuro mejor. Al exhibir esta pieza en el escaparate de la boutique en Rue de la Paix, Jeanne Toussaint envió un mensaje claro de resistencia y apoyo a aquellos que luchaban contra la ocupación. Este acto audaz fue una forma de expresar su patriotismo y su compromiso con la causa de la libertad, en un momento en que muchos estaban sufriendo bajo el régimen opresivo.
Suzanne fue detenida por la Gestapo por su diseño del broche ave enjaulada, ya que atrajo la atención de las autoridades y fue interrogada sobre el significado de la joya y su posible conexión con la resistencia francesa, así como con Charles de Gaulle, quien era un líder clave en la lucha contra la ocupación nazi, quien se rumoraba estaba refugiado en las oficinas de Cartier en Londres. A pesar de las presiones y el riesgo que enfrentaba, Suzanne mantuvo su compostura y no reveló información comprometedora. La falta de pruebas en su contra llevó a su liberación. Louis Cartier falleció el 23 de julio de 1942 en Nueva York. Al terminar la ocupación alemana en Francia, Suzanne presentó el broche ave liberada, que simbolizaba la libertad y la esperanza renovada tras años de opresión, utilizando materiales como lapislázuli, coral y zafiro. Este diseño fue una continuación del mensaje que había transmitido con el ave enjaulada. Pero en este caso, el ave ya no estaba atrapada. En cambio, representaba la liberación y el renacer de la nación francesa. Panthère. La primera representación de la Panthère en un reloj data de 1914. Pero fue Jean Suzanne quien realmente popularizó este motivo a partir de 1917. Su aprecio por la figura de la pantera se debió a su simbolismo de fuerza, elegancia y feminidad. La duquesa de Windsor, Wallis Simpson, fue una de las clientas más emblemáticas y leales de Cartier, especialmente conocida por su amor por los diseños de la Panthère. La duquesa adquirió varias piezas de la colección Panthère. Ocean's 8. El collar Suzanne que aparece en Ocean's 8 es sin duda una de las piezas más llamativas y memorables del filme. La historia detrás de este collar es fascinante y refleja la herencia de Cartier en el diseño de joyas excepcionales. El filme contó con un gran elenco, protagonizado por Sandra Bullock, Cate Blanchett, Sarah Paulson y Anne Hathaway. Pero el gran protagonista en realidad fue el ostentoso collar al que llaman el Suzanne. En la película nos dicen que el collar perteneció a Liz Taylor. Originalmente fue creado por Jacques Cartier en 1931 para el Maharaja de Nawanagar. El collar fue un tributo a Jean Suzanne, que se hacía cargo de la boutique de París. Su diseño original era impresionante. En el centro se encontraba un diamante blanco-azul, conocido como Queen of Holland, que pesaba 136.25 quilates y tenía una historia propia, ya que fue descubierto en 1904. Además, el collar incluía un diamante verde oliva de 12 quilates, lo que lo convertía en una obra maestra verdaderamente única. Jacques Cartier lo describió como la cascada de diamantes más bella del mundo. Para la película, se utilizó un enfoque meticuloso para replicar esta joya icónica, utilizando los bocetos y fotografías originales del archivo de Cartier. Se tuvo que reducir su tamaño entre un 15 y un 20% para adaptarlo a Anne Hathaway. Hay que recordar que el original fue diseñado para un hombre. El collar creado para Ocean's 8 está hecho de óxido de circonio incoloro y oro blanco. No solo es impresionante por su valor estimado en 142 millones de euros, sino también por la rapidez con la que fue elaborado. Solo tomó 8 semanas. Esto demuestra la habilidad y dedicación del taller de Cartier. El collar sufrió el mismo destino que en la película. Tras el exilio del Maharaja, el collar original se perdió. Diseños de Cartier. Broche rosa, 1938, Cartier, Londres. Hecho en platino y adornado con diamantes talla redonda, antigua, baguette y brillante. Es un broche tridimensional, captura la belleza y delicadeza de una rosa natural. La princesa Margarita de Inglaterra llevó este impresionante broche durante la coronación de su hermana, la reina Isabel II, el 2 de junio de 1953.
Brazalete Cartier 1930. Este fue hecho en una montura de platino. Los diamantes son talla redonda y sencilla. Tiene 47 semidiscos de cristal de roca. Le perteneció a la diva del cine hollywoodense, Gloria Swanson. Hebilla de cinturón escarabajo, Cartier París 1926. Se fabricó con una montura de oro y platino, con esmaltes, zafiros, diamantes y fragmentos de loza azul egipcia antigua. Fue un encargo especial del famoso compositor Cole Porter para su esposa la socialité Linda Lee Thomas. Broche flamingo Cartier París 1940. Hecho en oro y adornado con una impresionante combinación de diamantes, zafiros, rubíes y esmeraldas. Su valor es de más de $1 millón y perteneció a la duquesa de Windsor, Wallis Simpson. María Félix. La diva de la época de oro del cine mexicano era indudablemente conocida por su amor a las joyas de la Maison Cartier. Su aprecio por las piezas, voluminosas y audaces, reflejo de su personalidad fuerte, la llevó a Cartier y llegó a declarar: verás, me gustan las joyas grandes, me gustan las piezas voluminosas, y rápidamente me di cuenta de que Cartier podría hacerlas como nadie más. Y lo que es más importante, sabía cómo hacerlas elegantes. Esta declaración la dio la doña en 1999, durante la primera exhibición de Cartier en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Collar de cocodrilos, Cartier París 1975. El collar de los cocodrilos es una de las piezas más emblemáticas y significativas de la colección Cartier. Según cuenta la historia, María Félix llegó a la boutique francesa en 1975. Entre sus brazos llevaba un bebé cocodrilo, el cual colocó sobre el mostrador, y solicitó que le realizaran una copia idéntica del mismo. El collar está compuesto por 2 cocodrilos que se fabricaron en platino, oro blanco, oro amarillo, con 1023 diamantes amarillos intensos de fantasía, 1060 esmeraldas, 2 cabujones de esmeralda y 2 rubíes para los ojos. El primer cocodrilo, de color verde, está cubierto por esmeraldas, y el segundo cocodrilo está incrustado de diamantes amarillos. Los cocodrilos están totalmente articulados. La doña podía utilizarlo como gargantilla o separados, como broche. Collar serpiente, Cartier París 1968. El collar serpiente es otra de las piezas icónicas de Cartier, que refleja la sofisticación y el estilo audaz de María Félix. Encargado por la actriz en 1968, este collar es una obra maestra de la joyería, que combina un diseño impresionante con una meticulosa artesanía. Tomó 2 años su fabricación. El collar está elaborado en platino, oro blanco y oro amarillo, y cuenta con una asombrosa cantidad de 2.473 diamantes, lo que le otorga un brillo excepcional. Las 2 esmeraldas en forma de pera que sirven como ojos añaden un toque de color vibrante y contrastante. Además, el uso de esmalte verde, rojo y negro en el diseño resaltan aún más su elegancia y complejidad. Estos 3 colores representan la bandera mexicana. Con una longitud de 57 centímetros y un peso total de 178.21 quilates, el collar no solo es visualmente impactante, sino también completamente articulado, lo que permite que se ajuste cómodamente al cuello. Cartier adquirió los collares de cocodrilo y de serpiente en 1999, por un total de 20 millones de euros, un equivalente a 197.098.000 pesos mexicanos en aquel momento. Love de Cartier. El brazalete Love de Cartier es sin duda una de las piezas más icónicas y reconocibles en el mundo de la joyería. Diseñado por Aldo Chipulo en 1969, este brazalete fue concebido en la ciudad de Nueva York como un símbolo del amor y la unión entre parejas. La idea detrás del diseño
era crear una pieza que representara el compromiso y la conexión entre dos personas. El brazalete tiene un diseño elegante y minimalista, con tornillos visibles que son parte integral de su estética. De hecho, dos de estos tornillos son funcionales, lo que significa que se necesita la ayuda de otra persona para colocarlo o quitar el brazalete. Este aspecto del diseño refuerza la idea de que el amor verdadero requiere la participación y el compromiso mutuo. Su diseño unisex lo hace accesible tanto para hombres como para mujeres, lo que ha contribuido a su popularidad a lo largo de los años. Además, Cartier ha lanzado diversas versiones del brazalete Love, incluyendo diferentes materiales como el oro amarillo, oro blanco, oro rosa y versiones con diamantes. Just on Claw. Cartier Nueva York vuelve a acertar con el lanzamiento de la pulsera Just on Claw, que significa solo un clavo. Otro diseño clave diseñado por Aldo Chipulo en 1971. El concepto detrás de Just on Claw es audaz y provocador. Chipulo tomó un objeto cotidiano y lo transformó en una pieza de alta joyería. La pulsera está diseñada para ser tanto elegante como versátil, y su forma curva permite que se ajuste cómodamente a la muñeca. La puedes encontrar en varias versiones, incluyendo oro amarillo, oro blanco, oro rosa y versiones con diamantes. Clíptica. Cartier siempre ha sido un referente en el mundo de la alta joyería y la relojería, combinando diseños innovadores con una notable atención al detalle. La incorporación del taller de clíptica bajo la dirección del maestro Philippe Nicolas en 2010 marcó un hito importante en la evolución de la marca, permitiéndole explorar y revitalizar esta antigua técnica. La clíptica es el arte de esculpir piedras duras y materiales preciosos, creando obras que pueden ser tanto decorativas como funcionales. Este arte tiene raíces profundas en la historia, siendo popular en civilizaciones antiguas como Roma y Grecia. Sin embargo, su verdadero renacimiento se produjo durante la época napoleónica, cuando Napoleón Bonaparte mostró un gran interés por esta práctica. En 1805 fundó una escuela de clíptica en París para promover y enseñar esta técnica, lo que ayudó a establecerla como una forma de arte respetada. El taller de clíptica de Cartier se especializa en crear piezas únicas que incorporan estas técnicas tradicionales, utilizando materiales como el lapislázuli, jade, ónix y otras piedras preciosas. Caja roja. La caja roja es un símbolo de la herencia y exclusividad de Cartier, aparecido en una serie de eventos notables, incluyendo la caja roja apareció en el escenario de Broadway en la producción de 1926 de la obra Los caballeros las prefieren rubias. En 2013, Cartier convirtió la caja roja en una pantalla de cine para una exposición emergente en los grandes almacenes Selfridges de Londres. El rojo es un color que simboliza el amor y es central para la identidad de Cartier. Representa la historia, la tradición y la herencia de lujo de Cartier. Tras el fallecimiento de Pierre Cartier en 1964, la familia Cartier enfrentó la difícil decisión de vender el negocio que había sido fundado por su antepasado en 1847. Este cambio marcó el inicio de una nueva era para la marca. En 1972, un grupo de inversores liderados por Joseph Canuy y Alain Dominique Perrin adquirió Cartier París, lo que permitió a la marca revitalizarse y expandirse. Al año siguiente continuaron su expansión al adquirir Cartier Londres y Cartier Nueva York, consolidando así su presencia en los principales mercados internacionales. La creación de Vendôme Luxury Group en 1993 fue un paso significativo. Este grupo no solo agrupó a Cartier, sino que también a otras marcas prestigiosas, como Dunhill, Montblanc, Piaget,
Chloé y Karl Lagerfeld. Posteriormente, Vendôme Luxury Group pasó a ser parte del conglomerado suizo Richemont en 1998. Richemont es conocido por poseer varias marcas de lujo, como Montblanc, Van Cleef & Arpels, Piaget, entre otras. Como hemos podido ver, la Maison Cartier efectivamente ha recorrido un largo camino desde su fundación hace 177 años por Louis-François Cartier. Su legado ha sido construido no solo por su visión inicial, sino también por el trabajo y la dedicación de sus descendientes y artesanos a lo largo de los años. Cartier se ha consolidado como un símbolo de lujo y elegancia, creando piezas icónicas que han dejado una huella indeleble en el mundo de la joyería y la relojería. La combinación de innovación, artesanía excepcional y un enfoque en el diseño atemporal ha permitido a Cartier mantenerse relevante y admirada durante más de un siglo. Gracias por acompañarme en el video del día de hoy. Espero haya sido de tu agrado. Nos vemos en el siguiente video aquí en el Manual de Supervivencia de la Moda.